Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace ya varios años, cuando el Papa Benedicto XVI, en una de esas jornadas mundiales de la juventud en España, el Papa animaba a aquellos asistentes con la siguiente frase que decía, que las palabras del Evangelio hay que acogerlas, recibirlas y ponerlas en práctica. Y el Papa decía que dejemos que las palabras de Dios entren y echen raíces en nuestro corazón. Que hay unas palabras que solo sirven para entretener y pasan. En cambio, las palabras de Jesús han de llegar al corazón. Y podemos comenzar este rato de oración, de ir hablando con Jesús, pues teniendo esto claro, ¿no? Que entren tus palabras, Señor, en mi corazón, echen raíces y me lleve a ser comprometido contigo. No da lo mismo estar comprometido o no estar comprometido. Parece una cosa muy obvia, ¿no? O sea, o estoy comprometido o no estoy comprometido. Por eso te animo a que se lo digas al Señor, Señor, que yo sepa recibir tus palabras, oírlas y ponerlas en práctica. Que aprenda a vivir un compromiso personal contigo. Y me parece que esta introducción a este rato de oración nos viene muy bien, porque el Evangelio lo que nos relata nos relata con muchos detallitos lo que ocurre en una ocasión, que Jesús está pasando por una región que se llama Cesarea de Filipo, van caminando el Señor con los apóstoles, y de repente Jesús les hace una pregunta a todos los apóstoles. Y nos lo podemos imaginar a Jesús, que no se detuvo, ni los apóstoles van caminando. Y Jesús les dice, ¿quién dicen que soy yo? El Señor va caminando, los apóstoles irían platicando o comentando algún suceso del día, pero en un momento determinado Jesús interrumpe con esta pregunta. ¿Qué es lo que la gente dice sobre mí? ¿Quién soy yo para la muchedumbre, para el pueblo? Es de suponer, así me lo supongo yo, que los apóstoles aquellos, a algunos les extrañaría o a otros se lo tomarían en broma, porque probablemente tú, Señor, no eras como dado a estar pensando qué imagen dabas o qué era lo que la gente pensaba de ti. En definitiva, la pregunta de Jesús no es comprometedora, porque es preguntar a los apóstoles qué es lo que han oído. ¿Qué es lo que han oído? Y entonces el Evangelio nos dice que los apóstoles le iban diciendo que la gente decían que era Juan el Bautista, otros que eres Elías o alguno de los profetas. Fíjate, los apóstoles le empiezan a contar lo que el pueblo habla sobre Jesús y le mencionan gente que ya están muertas. Juan el Bautista, que había sido matado por Herodes, Elías o alguno de los profetas, gente ya fallecida. No es que en el pueblo de Israel se creyera en la reencarnación. Es una idea extraña para Israel esa. Lo que están diciendo es que le consideraban un profeta. Es decir, un hombre que viene de parte de Dios. Alguien bueno,
que hace lo que Dios le pide, alguien admirable, alguien digno de respeto, porque habla de parte de Dios. Alguien a quien sería bueno escuchar, pero no obligatoriamente comprometerse con él. Por eso fíjate, el Evangelio nos dice que una vez que Jesús ha oído estas respuestas que han dado, el Señor les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aquí cambia ya todo, ¿eh? La pregunta es ahora personal. Yo me imagino a Jesús, y tú te lo puedes imaginar, y eso es oración, que los apóstoles se quedarían como más calladitos, más en silencio, un poco más serios, porque la pregunta ya es personal. Jesús les está diciendo, con otras palabras, ustedes, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dicen que soy yo? Ustedes también piensan que soy alguien bueno al que hay que oír, pero nada más, sin comprometerse. Jesús deja como pensativos a los apóstoles. Es como que se ha llegado la hora de que se decidan y digan realmente lo que piensan. ¿Quién dicen que soy yo? No me respondan con cosas que han oído, sino qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes han rezado. Fíjate, el Papa San Juan Pablo II comentó en una ocasión este fragmento del Evangelio, diciendo el Papa, todos nosotros conocemos ese momento en el que no basta hablar de Jesús repitiendo lo que otros han oído. No basta recoger una opinión, sino que es preciso dar testimonio, sentirse comprometido por el testimonio y después llegar hasta los extremos de la exigencia de ese compromiso. Los mejores amigos, continuaba San Juan Pablo II, los mejores seguidores y apóstoles de Cristo fueron siempre los que percibieron un día dentro de sí esta pregunta definitiva, que no tiene vuelta de hoja, ante la cual todas las demás preguntas son secundarias. Para ti, ¿quién soy yo? La vida y todo el futuro depende de esa respuesta sincera, sin retórica, que pueda darse a esta pregunta. Qué bonito esto, le decimos al Señor. Tú también me preguntas a mí, yo, ¿quién soy para ti? Y aquí, intentando hacer oración, pues intentemos contestar, ¿quién es Jesús para mí realmente? ¿Es alguien del que he oído que es bueno y que dice cosas bonitas y útiles para vivir una vida sana y feliz? ¿Pero alguien que no acabo de amar? ¿Alguien que sería bueno escuchar, pero no comprometerse? ¿Quién es Jesús para mí? Por eso te animo a que se lo digas, dile, Señor, dame la fe para entenderte, para escucharte, para comprometerme contigo. Comprometerme contigo. Por eso decíamos una cosa muy obvia, ¿no? No es lo mismo estar comprometido que no estar comprometido con Dios. Si tú, Jesús, eres para mí Dios, mi Señor, el amor de mi vida, que yo me sepa comprometer contigo. Si tú, Señor, te veo como alguien bueno y admirable, pero no me acabo de comprometer, dame, Señor, la fe y la caridad para amarte. Por eso esas palabras que entren en el corazón y echen raíces, las raíces se notarán porque hay compromiso. Por poner un ejemplo, ¿no? El compromiso de un rato diario de oración. Si Jesús es Dios, es Señor, entonces tiene un tiempo en el día, en mi día, el Señor. Un rato de oración que me lleva a conocerlo y a tratarlo y a amarlo. Pero no quedarme en un simplemente se me olvidó, no pude.
Si no llegamos al compromiso, en el fondo, el que sigue siendo más importante soy yo. Soy yo. Y fíjate, y esto lo vamos a explicar para que lo hablemos con el Señor. O sea, si Jesús es Dios, Jesús es mi Señor, es el amor de mi vida, entonces hay compromiso con Él. Si Jesús es más importante que mi yo, hay compromiso, un compromiso diario. Pero si lo más importante es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo hago, por eso no hay compromiso con el Señor, no hay compromiso con el Señor. Jesús, digámosle, tú eres para mí Dios, tú eres el Señor de mi vida, que me comprometa. No solamente hacer oración, sino vivir queriendo cumplir tu voluntad. Hemos comenzado este rato de oración con esas palabras del Papa Benedicto, que han de ser palabras que llegan al corazón y echan raíces y ponerlas en práctica. Pero vamos a ir más a fondo. Si no hay compromiso, porque lo más importante sigo siendo yo, fíjate, un cristiano empieza a pensar en categorías o en un estilo de pensamiento que es erróneo, porque empezamos a pensar en términos de generosidad o sacrificio. Me explico. Como yo quiero ser generoso, entonces dedicaré un rato de oración. Como yo soy sacrificado, sacaré un rato de oración. Como yo soy generoso, como yo soy sacrificado, haré tal cosa. Y pueden ser cosas buenas, pero sigue siendo lo más importante yo. No es así. Es pensar y actuar desde un compromiso con Él cuando hemos respondido a esa pregunta. Y yo, para ti, ¿quién soy? Si Jesús, tú Jesús, eres mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, entonces yo me comprometo contigo. Y por eso haré tal cosa. Lo más importante es Él y por eso tengo compromiso. No es mi yo, no es mi yo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Verdad que a veces nos equivocamos y vemos la vida cristiana como, bueno, ni modo, voy a hacer esto? Bueno, pues sí, ¿verdad? Como quiero mejorar, entonces haré tal cosa. Pero todas esas frases, todos esos pensamientos giran en torno a mi yo, no en torno a Jesús. No en torno a Jesús. Señor, que seas tú más importante que mi yo. Pero hay que decírselo. Y entonces esos compromisos llevarlos a la práctica. No quiero quedarme un admirarte. No quiero quedarme, Señor, en un no comprometerme. Quiero de verdad que tú seas el centro de mi vida. Que tú seas lo más importante. Y por eso procuro vivir en gracia y vivir con el alma limpia y no tener cosas por dentro que me corrompan, que me arruinen, que me destruyan, que en definitiva es mi yo, ¿verdad? Fíjate, y pongo este ejemplo, me gusta este ejemplo mucho. En Argentina contaba un sacerdote argentino que en Buenos Aires durante un tiempo hubo un zoológico que cerró en el año 2016. Y entonces contaba este sacerdote que él tenía un amigo suyo que estaba encargado de, pues, de todos estos animalitos. Y entonces que en el zoológico encontraron pues a un hipopótamo que se murió. Y como no sabían de qué se había muerto, pues le hicieron una autopsia al pobre hipopótamo para conocer la causa de su defunción. Entonces que el amigo le decía que muy pronto descubrimos cuál era la causa de su defunción, porque al abrirle el estómago encontramos 3 latas de cerveza, un envase de plástico, 2 llaveros oxidados, un cuchillo
Y entonces decía que aquel amigo suyo le decía que la causa fundamental de que el hipopótamo se había muerto era que tenía todas estas cosas dentro que le causaron mucho daño. Y que el pobre animal, como no podía hablar, pues le fue imposible advertírselo con tiempo a sus cuidadores. Y esta anécdota, ¿por qué la cuento? Porque a veces cuando no respondemos de quién es Jesús para mí, lo que sigue siendo importante es mi yo. Y entonces le doy mucha importancia a mi yo, lo que yo siento, lo que los demás pueden pensar de mí. Y entonces me hace falta esa valentía para sacar aquello que he hecho mal, para vivir en gracia, para confesarme. ¿Ya? Nos cuesta esa honestidad. En definitiva nos cuesta la honestidad porque lo importante soy yo. Y por eso me da vergüenza, miedo, pena, reconocer los pecados que he cometido. Esto es un ejemplo, ¿eh? Las muchas cosas que yo hago pensando en mí. Y luego me da incomodidad reconocer lo egoísta que he sido para buscar ese placer, para cometer un pecado. Y por eso empiezo a echarle la culpa a los otros que me arrastraron a cometer ese pecado o que no me facilitaron confesar ese pecado. Pero en definitiva no es Jesús el importante, soy yo. Por eso Jesús hace esa pregunta, ¿quién soy yo para ti? Y entonces, y fíjate, y por eso surgen tantas leyendas negras, llamémoslo, sobre la iglesia, sobre las instituciones de la iglesia, sobre el Opus Dei, tantas teorías de conspiración, de que me intentaban controlar, pero en el fondo es que es mi yo que le da miedo reconocer cómo es realmente. Digámosle, Señor, que yo me comprometa contigo, que yo te reconozca, Jesús, como mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, el amor de mi vida. Que me comprometa a vivir en gracia, a desear vivir en gracia. Dame, Señor, esa fortaleza para darte el primer lugar a ti y no a mí yo, Esto ya lo he contado en otras ocasiones, pero a mí en lo personal me parece que sigue siendo muy útil, ¿verdad? Que cuando dejamos que las palabras de Dios entren en nuestro corazón y echen raíces, nos lleva al compromiso, a vivir un compromiso porque le estamos dando su lugar a Dios. Nunca seamos personas misteriosas. Ya lo he contado en otras ocasiones, pero es decir, esa gente que misteriosa, que no se sabe dónde están, qué es lo que realmente piensan, qué es lo que han hecho o qué es lo que dicen, ¿verdad? Personas misteriosas. Y lo leo, aquí lo tengo el libro donde tengo recogido eso no sé decir, el ser un misterio. ¿Va? Y entonces contaba este mismo sacerdote argentino, pues se inventaba como una especie de diálogo, ¿verdad? Que se da en una casa donde un hijo le decía, mamá, ¿dónde está papá? Y mamá contestaba, no sé, tal vez en la oficina, o se habrá ido con sus amigos, o estará en tal sitio. Entonces, las personas misteriosas, ¿no? Y a veces somos misteriosos porque, en el fondo somos misteriosos porque le damos mucha importancia a nuestro yo, a ocultar el yo cuando especialmente se ha equivocado o ha pecado, o cuando huimos de tomar una decisión por vivir comprometidos. Personas misteriosas. Y decía este sacerdote argentino en su libro, decía, esas personas misteriosas, dice, que cuando hablan
no se sabe realmente lo que dijeron. O personas misteriosas porque no se conocen. O hablan de modo confuso, evasivo y genérico. O personas misteriosas que no hablan ciertos temas por vergüenza o temor. O personas misteriosas porque le andan echando la culpa a los demás de las cosas que han hecho o no han hecho. Y nosotros decimos, Señor, yo te quiero dar a ti el primer lugar de mi vida. Por eso qué importante es esta pregunta. Y yo, ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ti? Si tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, el amor de mi vida, el que le da sentido a mi vida, Jesús, que yo no sea misterioso, ni contigo ni con nadie, que yo me conozca, que sepa reconocer y pedir perdón, pero que me sepa comprometer. Fíjate, el Evangelio pues no ha terminado, nos sigue contando Jesús que les hace esta pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces los apóstoles se quedan callados, pero ¿quién es el que salva el día? Por decirlo de esa manera, es Pedro. Pedro viene y le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Fíjate, Pedro se ve que lo había rezado, o sea, decir, ¿quién eres, Jesús? Para mí, mi Salvador, mi Redentor. Pero fíjate, Pedro, que ha dicho esto, después va a cometer un error tremendo, porque empieza Jesús a decirles lo que va a pasar. Les anuncia su pasión y su muerte. Y les dice: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser crucificado y resucitar a los 3 días. Y se lo explicaba todo con claridad. Y entonces fíjate, Pedro, que acaba de dar una respuesta buenísima, nos dice el Evangelio que Pedro, al escuchar esto, entonces se llevó aparte a Jesús, se separó un poquito del grupo. Acuérdate que iban caminando, ¿no? Y entonces Pedro le decía: esto no te puede pasar a ti, no lo permita Dios. Y entonces Jesús le contesta fuerte, le dice: ponte atrás, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y entonces le dice a todos los demás apóstoles y a Pedro mismo: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Le decimos al Señor. Que Pedro ha contestado correctamente, pero luego se equivoca porque vuelve a pensar en sí mismo. Su yo vuelve a salir. Está pensando que cómo es posible que Jesús sufra eso. Y si Jesús sufre eso y él le está siguiendo, él también va a sufrir. Por eso el Señor le habla fuerte. Si hay compromiso, lo importante es Él. Si no hay compromiso, lo importante es mi yo. Y entonces aparecen las quejas, los malestares, las rebeldías, la poca obediencia. Eso es lo que le pasó a Pedro. Si hay un verdadero, pero el Evangelio no lo cuenta para que aprendamos todos nosotros. Le dice: Señor, qué importante es comprometerme contigo, comprometerme y darte a ti la importancia. Si estoy diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, yo me comprometo contigo, tú eres Dios, tú sabes lo que haces. Yo iré por donde tú vayas, yo cumpliré tu voluntad. No quiero yo que mi yo vuelva a aparecer. Mi yo vuelva a aparecer. Por eso dice un escritor contemporáneo, que es médico,
Tiene un librito que te lo recomiendo que se llama El celibato, disfruta tu don. El que quiera le puedo dar una copia de familia, me parece muy bueno el libro. Entonces, en un momento dado en ese libro el autor dice que cada persona no tiene un yo, sino 4 yos, o yoes, como queramos decirle. Uno es un yo ideal, el otro es un yo real, el otro es un yo proyectado y el otro es un yo percibido. Fíjate, esto tan complicado pues no lo es. ¿Cuál es el yo ideal? El que quiero ser. Yo quiero ser de esta manera perfecta. ¿Cuál es el yo real? Lo que soy. Lo que soy. ¿Cuál es el yo proyectado? Lo que pretendo mostrarle a los demás. ¿Y cuál es el yo percibido? Lo que los demás perciben de mí. Entonces decía él, cuando estos 4 yoes, el ideal, el real, el proyectado, el percibido, no coinciden, es cuando nos empezamos a volver personas misteriosas. O que nos excusamos con que tengo mucho que hacer, tengo que ir a tal cosa, es que yo tengo estas responsabilidades. Y entonces empiezan las quejas, los malestares, las rebeldías. Y el yo cada vez va ganando su trono, donde no le damos a Jesús su lugar. ¿Verdad? Por eso no es lo mismo estar comprometido con Dios a estar comprometido con Dios. El compromiso es darle a Dios el primer lugar, no mi yo. Podríamos decir más cosas, pero le podemos pedir al Señor en esta oración que me ayude a ser humilde. Señor, ayúdame a ponerte en primer lugar y en el único lugar. ¿Quién soy yo para ti? Tú eres mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, mi amigo, el amor de mi vida, el que le da sentido. Yo me quiero comprometer contigo y seguirte y cumplir tu voluntad. Terminamos pues acudiendo a la Virgen Santísima, como nos lo recomendaba San José María. De la Virgen, cuando se le presenta el ángel en la Anunciación, la Virgen pregunta lo que no sabe, pero inmediatamente se compromete con Dios. Es más, pregunta lo que no sabe para comprometerse mejor. Y le decimos, Madre mía, que yo me sepa comprometer con tu Hijo. Alcánzanos, Madre mía, a ser buenos hijos de Dios, a que sepamos tratar y comprometernos con Jesús como lo que es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.